Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, y vamos a leer del verso 13 en adelante. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de la palabra, Padre, que la fe es por gracia, que la fe, Señor, no es por ver, sino que es por creer en ti, Señor, que tú nos salvaste, Señor, de muerte a vida. Te doy gracias en esta hora por la palabra que has puesto, Señor, en esta hora, que podamos ser tierra fértil, Señor, que germine, Señor, y que podamos poder ser, Señor, el que lleve el fruto a muchas partes. Te doy gracias en esta hora, Señor, para que podamos ser no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Úsame a través de tu Santo Espíritu, que no sea mi carne, que seas tú, Señor, ministrando a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Hoy vamos a hablar de ejercitarnos en la fe. ¿A quiénes les gusta ejercitarse? Humanamente. ¿A quiénes les gusta hacer ejercicio? Levanten la mano. Así de verdad. ¿A quiénes les gusta? A bien pocos, ¿verdad? A bien pocos. Porque es rica la comidita, ¿verdad? Porque nos cansamos, porque nos cuesta levantarnos. Yo tuve hace tiempo un régimen que yo me levantaba antes de las 5 a ir a caminar, a correr. Pero llegó un momento que como llegaba cansada, ya tenía que hacer tareas, tenía que preparar esto, lo otro, que el desánimo nos llega y muchas veces no nos ejercitamos y nos volvemos cómodos, nos sentimos bien y nos conformamos en lo que estamos. Pero hoy vamos a hablar de ejercitarnos, no físicamente, ejercitarnos en la fe. Amén. Porque venimos acá a agarrar fuerzas, hermano. Pero para poder aguantar una carrera, saben que los atletas antes de ir a una maratón tienen que prepararse. Amén. Porque si no se quedan en el camino, no van ni han empezado todavía a correr cuando ya van con la lengua afuera, cuando ya les duele el estómago, porque no se han ejercitado. Pues en esta hora vamos a hablar de ejercitarnos en la fe. Si usted puede leer en su casa toda esta parte antes del capítulo 4 y puede ver la parte del 4:1 en adelante también, vamos a ver que Pablo está hablando de Abraham. Abraham se le llama el padre de la fe. Amén. ¿Por qué se le llama a Abraham? ¿Por qué le llaman el padre de la fe? Porque Abraham, hermanos, él estaba en Ur de los Caldeos, allá por Mesopotamia, allá por donde estaba todo el río Éufrates, por toda esa zona. Y el Señor llama a Abraham y lo llama con un propósito. Y Dios lo llamó y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela.
¿Cree que fue fácil para Abraham dejar su tierra, su casa, sus vacas, su ganado? Posiblemente, ¿verdad? Dejar todo lo que tenía no fue fácil. Pero por eso se le llama el padre de la fe, porque él escuchó el llamado de Dios. Porque Abraham obedeció, lo que muchos de nosotros no hacemos a veces, ¿verdad? El Señor nos llama en la noche, hora de orar, pero como estamos cansados, nos vamos a dormir. Hora de leer la palabra, ¿por dónde te quedaste ayer? Y el Espíritu Santo nos está recordando, pero el cansancio, la pereza, o porque está excelente una serie de la televisión, cambiamos a Dios por una serie, cambiamos a Dios por una novela, cambiamos a Dios por el internet, por las redes sociales, y estamos cambiando a Dios porque realmente, hermano, no nos estamos ejercitando en la fe. Porque fácilmente el enemigo está atacando, y si no nos preparamos, hermano, vamos a ser presa fácil de Satanás. ¿A quiénes busca Satanás? A los débiles. Satanás va a buscar a aquellos que andan tambaleando, aún a los que están fuertes, pero un fuerte en la fe difícilmente se mueve de donde está. Amén. Pero para poder ganar una competencia, un atleta se tiene que preparar, amén. Dice el Señor que debemos de estar preparados para el día malo, porque llega el día malo. Pero si no nos ejercitamos en la fe, va a llegar la prueba y nos va a llevar de un lado para otro y no vamos a saber qué hacer, hermano, porque no estamos nosotros madurando en la fe. Si usted no ora todos los días, si no se ejercita, ¿cómo usted va a vencer aquellas tentaciones o pensamientos que llegan a su vida? Si usted no lee la palabra, ¿cómo se va a enfrentar al día malo? Entonces aquí nos habla acerca de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y aquí Pablo está hablando en el libro de Romanos de la justificación. ¿Y qué es la justificación por la fe, hermano? Que el Señor nos ha hecho justos delante de Dios. Vino el Señor Jesucristo y Él pagó un precio, se puso en lugar de nosotros. Eso se le llama vicario. Él, ¿ya han oído esa palabra? Vicario. Él se puso en vez de nosotros. O sea que la culpa era suya y la culpa era mía, amén. El pecado era suyo y el pecado era mío, no era de Jesús. Pero Él, por esa misericordia y por ese gran amor, dice que el Señor se puso en vez de usted y en vez de mí. Y Él recibió toda esa carga de pecados para que nosotros pudiéramos entrar a la gracia de Dios y entrar al trono de la gracia, dice el libro de Colosenses, que pudiéramos nosotros entrar directamente a hablar con el Señor. O sea que nos quitó la culpa, nos absolvió. Esa es una palabra que usan los abogados. O sea que está el juez que era Dios, que es Dios, amén. ¿Y nuestro abogado quién era? Cristo, porque Él pagó, Él se puso en lugar de nosotros. Pues aquí habla de que Abraham sabía que había una promesa del Señor, porque habla de la promesa. Pero para alcanzar la promesa del Señor, usted tiene que ejercitarse, no la va a alcanzar así como así, sin hacer nada. Dice el libro de Santiago que una fe, la fe, es bueno tener fe, amén, pero una fe tiene que producir obras, tiene que ponerse a ejercitarse, a actuar, porque el Señor, si usted se queda dormido en una hamaca, no le va a llegar el trabajo. Hay que meter un currículo, hay que orarle al Señor, hay que ayunar al Señor. Hay muchas personas que no les gusta, pero el ayuno doblega la carne, hermanos. Y cuando nosotros estamos más carnales, debemos de entrar a esa área espiritual, al ayuno, para que el Señor doblegue la carnalidad y podamos nosotros recibir del Señor. Vea lo que dice el 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo. Vean la promesa que preciosa que le dio Dios a Abraham.
¿Se acuerdan allá, verdad? Que le dijo que iba a ser padre de muchedumbres. Le dio una promesa, pero Abraham se puso a actuar. Dice que iba a ser padre de muchedumbre. ¿Por qué dice que no por la ley fue dada? Porque no había ley todavía dada. No había dado Dios a Moisés, ¿verdad? Eso fue más después que Dios le dio la ley ahí en el Sinaí. Antes de eso, Dios le dio una promesa a Abraham y fue por fe. Fue por fe, porque Abraham le creyó a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios que nos va a sacar adelante? Yo le creo. ¿Cuántos le creen a Dios que los va a sacar de ese problema financiero? Hay que creer, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si usted tiene fe, tiene que demostrar que es una persona con fe. ¿Y cómo se va a ejercitar? De la confianza que tengamos en su palabra y su persona. Hermano, si usted no tiene confianza en alguien, no va a actuar. Usted le va a dar un dinero a alguien en quien no tenga confianza, ¿verdad que no? Usted no va a poner a sus hijos en alguien que no tenga confianza. Amén. Usted, sus hijos son su especial tesoro. Amén. No lo va a poner en las manos de cualquier gente. Entonces, Dios, el primer punto que vamos a ejercitarnos va a ser que vamos a tener que tener confianza en su palabra y en su persona. ¿Usted sabe quién es Dios? ¿Conoce la persona de Dios? Pocos amenes. Debemos de conocer la persona de Dios. Debemos de conocer su carácter. Hermano, Dios en esencia es amor. Y por ese amor nos ha perdonado. Dios dice que Él lo sabe todo. Dios está en todo lugar. Dios tiene también esa personalidad de sentir esa tristeza cuando un hijo se le aleja. Dios es un Dios que no se complace en la maldad, dice la palabra, que Dios está atento a la oración de sus hijos, amén. Pero si usted no se está ejercitando, si usted no está hablando con Dios, dice que porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque Dios lo justificó. Abraham creyó sin ver, porque Abraham, si usted ve el mapa, y una vez se lo dije, ve el mapa de dónde salió Abraham, hasta dónde caminó. Me imagino, no habían carros, no habían helicópteros, amén. No como ahora toma un avión y ya está, unas horas después ya está en otro lugar. No, no había. Él salió, dejó todo lo que él había hecho en esa tierra y lo hizo con convicción, porque puso su confianza en Dios. Eso es empezarse a ejercitar en el Señor, que usted va a poner la confianza en Dios. Hermano, porque si no, de nada sirve que venga a calentar una silla. Si usted no cree en su palabra, si usted no cree en su persona, si usted no cree en lo que Dios va a hacer en su vida, amén. Pero si usted está acá y cree en lo que Dios va a hacer, es necesario que nos ejercitemos. Dice, Abraham entendió esto, él le creyó a Dios, le fue contada por justicia. Dios lo llamó justo, Dios lo justificó, estuvo con él. Vea aquí, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Hermano, Abraham estaba trabajando porque Dios se presentó a él. Dios le ofreció, le dijo que había una promesa. Y cuando Dios promete algo, lo cumple, amén. Cuando Dios dice que te va a dar algo, si es Dios quien te lo dice y su palabra, es porque te lo va a dar. Dice que, pues la ley produce ira, dice, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Hermano, usted y yo no hemos pagado nada. La misericordia es algo gratuito. La gracia de Dios, Él la dio desde el momento que usted lo aceptó en su corazón, amén. Porque le dio de gratis le dio la salvación, de gratis nos dio la vida eterna. Y dice que a este hombre le creyó al Señor. Y vean,
que Abraham es mencionado allá en el libro de Hebreos cuando habla de los padres de la fe. Habla de Abraham, porque Abraham fue un hombre que salió sin a dónde ir. ¿Saldría usted así, por así, que le dijeran, mira, anda allá a África, allí yo voy a ver qué te pongo? O sea, usted no está seguro, ¿verdad? Pero si Dios se lo dice. Así han ido muchas personas y Dios los ha respaldado, porque Dios les ha dicho, Dios se los ha puesto en su corazón, y cuando Dios pone las cosas, Dios las hace perfectas. Y dice, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Quiero detenerme ahí. ¿Por qué dice en cuanto a Abraham, da vida a los muertos? ¿Se recuerdan cómo estaba la matriz de Sara? Improductiva, ya había cesado. Y en el griego dice necrosis, algo parecido a la necrosis, o sea que ya estaba muerta. Ya estaba muerta. Y Abraham dice que ya era viejo, ya era de avanzada edad, de 100 años. Entonces Abraham prácticamente su vida física iba en decadencia. Ya prácticamente, hermano, estaba ya por, digamos, ya decía él, ¿y cómo es que yo voy a tener un hijo? Pero vean que dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, ¿qué estamos pidiéndole al Señor? Dios te está pidiendo que nos ejercitemos. Vemos aquí que la matriz de Sara ya estaba muerta, físicamente ya no podía. Abraham se fortaleció en fe mirando la promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa que le dio Dios a Abraham? Iba a ser padre de muchedumbres y que le iba a dar un hijo. Y que por medio de este hijo esa descendencia iba a ser grande. Una gran promesa. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros? Que tenemos moradas celestiales, amén. Que Él dice que nunca va a abandonar la obra de sus manos y nunca la ha abandonado. Nosotros abandonamos el campo de batalla, amén. Nosotros abandonamos. El atleta, si no se ejercita, si cree que no está preparado para la carrera, la abandona. Porque va a ir a hacer el hazme reír de los que están en la carrera. Se va a quedar en medio que ahí vaya, salga de ahí de donde está la meta. Se va a quedar, Dios santo, del inicio, porque la meta es a donde llegan. Entonces se va a quedar. Pero Dios en esta hora te está diciendo, ejercítate. Tú puedes decir, no es posible, pero para Dios todo es posible. Tú puedes decir, en mi fuerza yo ya no puedo. Tú puedes decir, ya estoy viejo, ya no me van a dar trabajo, pero Dios te está dando una promesa. Para Dios no hay nada imposible, pero tienes que ejercitarte. Dice que Abraham se fortaleció en fe mirando las promesas de Dios. Nosotros hoy tenemos la promesa en su palabra. ¿Cómo es que usted no sabe de las promesas? Porque no lee la palabra. ¿Cómo es que usted no sabe que dice la palabra, venir, comprad y comed vino y leche sin dinero? Dios está dando una promesa a todos los cargados, aquellos que están cansados, venid, ¿verdad? Que yo los voy a hacer descansar, que vamos a hacer luz en medio de la oscuridad, que Él está como abrigo de nosotros, que van a caer a su lado 1000 y 10,000 y a ti no te llegará, pero tú no te agarras porque no te ejercitas en la palabra de Dios. Tienes que prepararte, porque los días malos llegan a nuestra vida. ¿Cuántas veces han llegado los días malos y nos hemos sentido que no hayamos por dónde salir porque no nos hemos ejercitado en la fe y no nos hemos preparado? Y el enemigo ha hecho presa fácil y han llegado uno tras otro problema, pero si no te ejercitas en el Señor, no vas a alcanzar las promesas. El Señor quiere acción, hermano.
sea, yo no solo puedo decir creo en Dios, no, tenés que sentirlo, tenés que hacer viva esa fe en tu vida y un accionar. El accionar es la oración, el accionar es congregarte, el accionar es leer la palabra, el accionar es ganar almas, servirle al Señor. Eso, porque si no, te estás quedando atrás. Se te están formando telas de araña. Aunque parezca, ¿verdad? Que las articulaciones, si no las tenemos en actividad, de repente te empiezan a tronar todos los huesos, ¿verdad? Porque le falta aceite. Así es, cuando la fe no nos alcanza, debemos de pedirle al Espíritu Santo que mande ese aceite, esa unción a nuestra vida, porque tu vida se está secando. Así como en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Que Dios mandó, Jehová mandó al profeta hablarle a esos huesos secos. Y le dijo, huesos secos, levántense, que se llenaran de carne, que se pusieran a accionar, porque muchas veces no nos estamos ejercitando en la fe, estamos dejando a un lado todas las promesas que el Señor nos ha dado, hermano. ¿Cómo vamos a lograrlas? Ejercitando. Vea la palabra. Él creyó en esperanza contra esperanza. Hermano, Dios ya tiene algo preparado para nosotros. Amén. Esperanza sobre esperanza. Tenemos una esperanza viva que aquí en la tierra vamos nosotros a ser fortalecidos, y cuando estemos en su presencia vamos a entrar con cuerpos glorificados, diferentes. Tenemos esperanzas grandes. Usted tiene esperanza que al morir o cuando ha muerto un familiar, usted tiene la esperanza que cuando Jesucristo venga por su iglesia, los primeros, los muertos en Cristo, van a resucitar primero. Una promesa de Dios. Y con cuerpos glorificados, no con esta mundanalidad, con este cuerpo que se muere. Esto vuelve al polvo, pero nuestra alma y nuestro espíritu va a estar presentes al Señor. Entonces tenemos grandes esperanzas. La vida es dura, es dura. Nos cuesta ganarnos el sustento. La vida es dolorosa. Aún a Eva, cuando el Señor le dijo, vas a parir con dolor. O sea que no iba a ser fácil. Iba a tener sus hijos con dolor. Iba a haber un dolor físico. Iba a haber un desgaste. Pero si usted no se está ejercitando en el Señor, fácilmente nos vamos a acomodar. Alguien que no venga a la iglesia o empiece a venir, digamos, 3 veces a la semana, y de repente llega el desánimo, viene 2 veces y no inyecta y no se esfuerza y no se ejercita en la oración y en la palabra, va a ir decayendo. De repente ya no va a venir ni 2 veces, 1 vez a la semana. Y de repente 1 vez cada 15 días. Y de repente ya no va a venir a la iglesia. Va a ser como un cometa. Y Dios no quiere cristianos de emoción. Dios no quiere cristianos de momento. Dios quiere cristianos de convicción y de perseverancia. Que llueve, truene, relampaguee, usted está delante del Señor orando sin cesar. Orando sin cesar. Hermano, el arma poderosa y letal del enemigo es la oración. A veces la gente se molesta, pero ¿qué más? Hay gente que quiere que uno le resuelva la vida. Nosotros no le podemos resolver la vida. Quien se la puede resolver es Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él puede resolver la vida. Y el Señor nos da las armas para pescar. No le va a dar el pescado, le va a dar las armas para pescar. Entonces cuando nos da las armas, hermano, nosotros vamos a salir victoriosos. Por eso a Abraham lo ponen como el padre, porque dice que cuando ya estaba muerto llegó esa esperanza, ¿verdad? Esa promesa de que el Señor le dijo que iba a tener una gran descendencia por medio de Isaac. Esa fe, hermano, esa fe, creer. Y dice, para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó. Vea qué precioso esto. Lea, y tiene su Biblia. Dice, los que han traído, pues. Amén. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba ¿cómo estaba? Como muerto. Y no se debilitó la fe aunque tenía una grande deuda. Amén. Y no se debilitó tu fe cuando te dijeron tienes cáncer. Y no se debilitó la fe cuando te querían sacar del trabajo. Si Abraham pudo, nosotros podemos, hermano. Él tenía la gracia ante el Padre, amén. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué no podemos hacer con la fe? Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, ¿qué dice? ¿No les oigo? Tampoco dudó. ¿Por qué no alcanzas las promesas? Porque dudamos. ¿Por qué no alcanzamos el milagro? Porque dudamos. 100 años, una matriz que ya estaba muerta para poder tener bebé. ¿Y qué le dijo el Señor? Cuando Dios dice, eso es, hermano. Cuando Dios dice, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Amén. Cuando Dios dice, te voy a sanar, te voy a sanar. Cuando Dios dice, te voy a levantar, y no vas a hacer cola, vas a hacer cabeza, porque yo lo digo, vas a hacer cabeza, no cola. Pero nos conformamos. Nos conformamos muchas veces a que otros nos pisen cuando Dios ya pagó un precio alto y te ha dicho que tú eres cabeza y no eres cola, que Él te va a poner en lugares grandes, así como Abraham le dijo que iba a ser padre de muchedumbres, una promesa grande. Pero no la vamos a alcanzar si no nos ponemos en marcha. Si no ejercitas la fe, las promesas son alcanzadas mediante la fe y no por tu esfuerzo humano. Solo sepa y entienda eso. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos, no somos autosuficientes, necesitamos de Dios. Amén. La fe otorga bendición para el que la ejercita constantemente, vaya alcanzando la promesa de Dios. Un día más, otro poquito, y cuando venga a sentir, va a salir de su problema. Pero si lo cree, si no dudamos. Hermanos, si yo le pusiera a dar testimonio de todo lo que ha hecho el Señor, y mi esposo y yo no alcanzaríamos a cubrir en todos los cultos los testimonios de dónde Dios nos ha sacado. De pagar casa, de pagar deudas, aunque usted no lo crea, porque dice que el que duda no alcanza las promesas de Dios. De viajar sin dinero, porque Dios es suficiente. Porque cuando Dios le da algo, dice que no añade tristeza con su bendición, no añade. Cuando es de Dios la bendición, no añade tristeza. Cuando Él le ha dado ese préstamo, lo va a poder pagar. Amén. Cuando Dios le ha dado una sanidad, se la va a dar completa, porque no añade tristeza a la bendición. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando Dios te sane, cuando Dios te bendiga, cuando llegues a la tierra prometida, glorifica a Dios. No te olvides de Dios. No te olvides de quién te sacó del lodo cenagoso. No te olvides de quién te sacó de la enfermedad. Porque muchos se olvidan de dónde Dios nos ha sacado. Muchos se olvidan de darle la gloria a Dios, de lo que Dios ha dado en nuestra vida, del trabajo, de los hijos. Porque todo en esta vida, hermanos, es prestado, es de paso. Lo único que nos queda a nosotros es la fe en Cristo Jesús. Y dice, plenamente
¿Cómo estaba Abraham? Convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe puede ser debilitada o fortalecida, hermano, como usted quiera. Usted se va a sentir como quiera sentirse. Yo se los he dicho. Esa actitud en el Señor, poder salir adelante. Que los demás no hagan su día, haga usted el día a los demás. No que los demás hagan su día. Porque cuando vemos a los demás nos vamos a perder, hermanos. Por poco resbalaron, ¿verdad?, mis pies, por ver la prosperidad de ¿quién? Del impío. Y a veces estamos diciendo, Señor, mire cómo está bendiciendo a este. No, hombre, mira si es un gran mañoso. Mira, Señor, si es un mal hablado. Mira, Señor, la gran casa, y mira cómo me tenés a mí que soy un hijo tuyo. No, hermano, la bendición llega en el momento que Dios quiere que llegue a nuestra vida. Pero la promesa se cumple, la promesa de Dios. Pero cuando mantenemos nuestro paso en la carrera, sin desmayar. Si hay un obstáculo, sáltelo. ¿Ya ha visto esas carreras? Y que saltan los obstáculos. Pues salte los obstáculos. Que los obstáculos no le caigan a usted. Salte los obstáculos para poder llegar a la meta y bien recargado. Amén. Cada vez que se canse, recárguese. Los atletas se recargan ¿con qué? Con agua, con un hidratante. Pues usted recárguese con oración, con lectura bíblica y congréguese. No deje de congregarse, hermano. El Señor en su palabra es tan perfecta que dice, no dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre. No se deje de congregar, porque si no, no va a alcanzar la meta. Dios ha dejado promesas, pero ¿cómo las vamos a alcanzar? Cuando nosotros no dudemos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Démosle un fuerte aplauso a Él. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.